Bueno, el tema de hoy voy a hablar sobre los motores de inducción. Este tema es del curso de Diseño de Máquinas Eléctricas 2, a cargo del docente Ingeniero Walter Salterneira. Quien les habla es el alumno Luis Mauricio Ulfe Isla. Ya, voy a continuar con la exposición. ¿Qué es un motor de inducción? El motor de inducción, también conocido como motor asíncrono, es una máquina eléctrica rotativa en la que el rotor no va a girar a la misma velocidad del campo magnético giratorio del estator, debido a ahí el término asíncrono. El, el estator es la parte fija del motor y el rotor es la parte móvil. El estator está compuesto por bobinas, que cada una va a generar un campo electromagnético. Este campo electromagnético va a hacer que gire el rotor, en este caso es un rotor jaula de ardilla. Pero la velocidad a la que va a girar el rotor no va a ser la misma a la velocidad a la que gira el campo electromagnético de las bobinas. Tengo un video donde nos va a explicar mejor cómo es el funcionamiento de un motor de inducción. Ya, vemos acá el motor de inducción. Vemos cómo es físicamente el motor de inducción, que va a estar compuesto por una carcasa, estator, un rotor y el eje. Vamos a ver. Ahí vemos que el estator y el rotor. El estator está en la parte dentro de la carcasa del motor de inducción, es esta parte. Y el rotor es esa parte que se va a estar en movimiento. El rotor es la parte fija. El rotor, en el caso de los motores asíncronos o de inducción, es el rotor de jaula de ardilla. Más adelante lo explicaré más a detalle. Vemos cómo está compuesto el estator. Va a estar compuesto por una serie de alambres que van a generar bobinas. El funcionamiento es el siguiente. Al conectarse a una fuente de corriente, la corriente va a pasar por el cable. Nosotros sabemos que al pasar corriente por un cable, alrededor de este se va a generar un campo electromagnético. Como tenemos tres grupos de bobinas, cada una va a generar un campo electromagnético en un sentido diferente. Esto va a generar que gire el rotor, pero se genera un campo electromagnético alrededor del rotor. Pero este campo no va a girar a la misma velocidad que el campo electromagnético del estator. El video nos va a explicar más a detalle cómo es el funcionamiento. Vemos cómo se genera un campo electromagnético y va a hacer girar el rotor. Las bobinas están separadas cada una 120 grados. Son tres bobinas. Ahí vemos, como expliqué, que la corriente al pasar por el alambre va a generar un campo electromagnético alrededor del cable. Como tenemos un grupo de tres bobinas, cada una va a generar un campo electromagnético en un sentido diferente. Y vemos cómo va a estar la dirección del campo electromagnético, la corriente en función del tiempo de cada una de las bobinas, en una posición distinta. Vemos cómo va a girar y se va a producir un campo electromagnético. La velocidad de sincronismo, la velocidad es la velocidad del campo electromagnético. Ya. Se va a hacer unas fuerzas, lo que va a hacer girar el rotor. En este caso, como lo dije, el rotor en un motor de inducción es un rotor de jaula de ardilla, que va a estar compuesto por dos anillos en los extremos, y estos dos anillos se van a unir con una serie de barras un poco oblicuas. Y a su vez van a estar unidos por unas platinas delgadas, y ahí vemos cómo se va a generar un campo electromagnético alrededor del rotor.
pero no va a girar a la misma velocidad que el campo electromagnético del sector. La corriente inducida, se va a generar una corriente inducida. Vemos cómo gira. Y acá vemos cómo está compuesto el rotor jaula de ardilla, con una serie de platinas que se colocan para evitar las pérdidas por Foucault. Vemos cómo va a girar el rotor jaula de ardilla. No la misma velocidad del estator, por eso sería un motor asíncrono. Y eso sería la explicación, una mejor explicación sobre el motor asíncrono. Ahora voy a continuar con la exposición. El principio de operación. El video ya nos ayudaba a mejorar cómo es el funcionamiento, pero acá nos va a explicar más a detalle. El flujo magnético induce un voltaje en los conductores del motor, según la ley de Faraday. Este voltaje inducido genera una corriente que va a fluir a través de los conductores que van a estar situados bajo el polo magnético. Va a pasar por las barras extremas, que es en este caso el rotor jaula de ardilla, y va a regresar a través de otros conductores. Debido al que el conductor con corriente se encuentra en el campo magnético, va a experimentar una fuerza mecánica que se le conoce como fuerza mecánica de Lorentz. La fórmula de la fuerza de la ley de Lorentz es la siguiente. La fuerza va a ser igual a la carga por la velocidad, todo esto en forma vectorial, por el campo electromagnético. Eh, Ahí se ve la fórmula que es producto cruz, es porque la fuerza es perpendicular a la velocidad y el campo. Esta fórmula de Lorentz aplicada en los motores de inducción, eh, la corriente inducida que en el rotor interactúa con el campo magnético giratorio del estator, que es la parte que gira. Por la ley de Lorentz, esta interacción va a generar una fuerza y por tanto va a generar un par de motor que va a hacer girar al rotor. Ya. Y el punto número 4 nos dice que la fuerza generada actúa en una dirección, arrastrando el conductor junto con el campo magnético, lo que provoca el movimiento del motor. Ya. Este es el funcionamiento de operación. Luego tenemos los componentes principales del motor jaula de ardilla. Como ya he adelantado en el video, el motor jaula de ardilla, el motor de inducción o motor asíncrono, también conocido, tiene físicamente el mismo estator que una máquina síncrona, pero con un rotor de construcción diferente. Hay dos tipos de rotores de motores de inducción que pueden utilizarse dentro del estator. Uno se llama rotor de jaula ardilla o rotor de jaula, y el otro se conoce como rotor de devanado. La primera imagen nos muestra el estator de un motor asíncrono, en la parte fija, la parte que no se va a mover. Y ahí, como vemos, va a estar las bobinas que va a generar un campo electromagnético al momento que va a pasar la corriente por ellas.
tenemos al rotor en jaula de ardilla y al rotor de devanado con anillos. ¿Por qué se le conoce como rotor jaula de ardilla? El rotor jaula de ardilla está compuesto por dos anillos en los extremos. Acá hay uno y acá hay otro, que van a estar unidos por una serie de barras oblicuas. Y estas a su vez se van a unir por unas platinas que pueden estar hechas de aluminio que se colocan para evitar las pérdidas de Foucault. La diferencia con el rotor de devanado o con de anillos es que este rotor va a contar con escobillas y con anillos rozantes. En cambio, el rotor jaular no cuenta con esto. Una diferencia es que el rotor jaula ardilla no va a requerir mucho mantenimiento, ¿no? En cambio, un rotor de devanado requiere más mantenimiento por el desgaste de los anillos rozantes, que son estos, y de las escobillas. Por eso en un motor asíncrono se utiliza el rotor de jaula ardilla, y esa sería la diferencia del rotor jaula de ardilla y el rotor de devanado o con anillos. Ahora tenemos el número de polos, la velocidad síncrona. Ya, la velocidad del flujo rotatorio en motores de inducción va a disminuir al aumentar el número de polos del estator. Para construir un estator de 4 polos se van a usar 4 grupos de bobinas de la misma fase y cada una va a estar distribuida cada 90 grados. Estos grupos crean polos magnéticos norte y sur alternados. Si se incrementa el número de polos, como un estator de 8 polos, el campo rotatorio se mueve más lento. Ahí tenemos la fórmula Ns, que la velocidad síncrona es igual a 120 por F, que es la frecuencia de la fuente en Hertz, y el número de polos. En la velocidad síncrona es en revoluciones por minuto. ¿Esto qué nos quiere decir? Cuando hablamos del número de polos, en un motor de inducción, nos vamos a referir a cuántos pares de polos magnéticos norte y sur se crean en el sector por el arreglo de las bobinas. Si tenemos más polos, vamos a tener más flujo rotatorio más lento. El flujo rotatorio va a ser más lento. Esto va a pasar porque el campo magnético va a necesitar recorrer más polos para completar una vuelta completa. Y para un estator de 4 polos, si se agregan bobinas en 4 conjuntos, cada uno va a estar separado 90 grados alrededor del estator. Cada grupo va a generar un polo, norte o sur, al ser energizado. Cuando se conecta el motor a una fuente trifásica, el campo magnético resultante va a rotar alrededor del estator, formando 4 polos. Y esto es lo que podemos ver en la figura que he colocado ahí. Ahora, si duplicamos el número de polos, como en la figura, que son 8 polos, se crean 8 grupos de bobinas, que cada uno va a estar separado a 45 grados. El campo magnético ahora va a rotar pasando por 8 polos en vez de 4. Y como tiene que tocar más polos para completar una vuelta, su velocidad va a disminuir. O sea, a mayor número de polos, menor es la velocidad. Por eso tenemos la relación matemática que la velocidad síncrona, que es en revoluciones por minuto, va a ser 120 por la frecuencia en Hertz por número de polos. Por ejemplo, con 4 polos, si reemplazamos en la fórmula, sería la velocidad síncrona va a ser igual a 120 por la frecuencia que... La frecuencia va a ser a 60, pongamos como ejemplo, sobre 4, que va a ser el número de polos. Al resolver esta operación, no vamos a tener que la velocidad síncrona va a ser igual a 1800 revoluciones por minuto.
esos son con 4 polos. En cambio, si yo coloco 8 polos, solo cambiamos el denominador, queda 120 por 60 entre 8 y vamos a obtener 900 revoluciones por minuto. Lo que nos dice el enunciado, que a mayor número de polos, menor es la velocidad. Un motor de 8 polos en un grupo de bobinas de 45 grados genera un campo magnético rotatorio más lento que el de un motor de 4 polos, pero también es más fuerte y más controlado. Es lo que nos quiere decir el número de polos y velocidad síncrona. Ahora vemos la frecuencia eléctrica en el rotor. En un motor de inducción, en el rotor, como ya lo expliqué antes, no va a girar a la misma velocidad a la que gira el estator, el campo magnético del estator. La velocidad síncrona se va a representar como n subsíncrono. Esa diferencia va a crear una frecuencia en el rotor. Tenemos que esa diferencia se le conoce como deslizamiento, que es la velocidad síncrona, que es la velocidad del estator menos la velocidad síncrona menos la velocidad del estator sobre la velocidad síncrona. Si el rotor va a estar parado, o sea, no va a haber movimiento, el rotor jaula de ardilla no va a girar, esto se coloca como cero, la velocidad del rotor. Esto al ser cero, tenemos la velocidad síncrona. Entre la velocidad síncrona nos da el valor de 1. Entonces el deslizamiento va a ser 1. Y si reemplazamos esta fórmula en la frecuencia del rotor, que se representa como la frecuencia del estator, es igual al deslizamiento por la frecuencia inducida del rotor. Si el rotor gira a la misma velocidad síncrona, la velocidad del rotor es igual a la misma velocidad síncrona. Reemplazando en esta ecuación, vamos a obtener que el deslizamiento va a ser 0. Y la frecuencia del estator va a ser igual a 0, porque no hay frecuencia inducida en el rotor. Lo que nos quiere decir el deslizamiento y la frecuencia en el rotor. Si el rotor está parado, la velocidad del rotor va a ser 0. Y si el rotor gira a la velocidad síncrona, no va a haber una fuerza inducida en el rotor. Es por eso que la velocidad del estator, la velocidad del rotor y la velocidad del estator no va a ser igual, porque si no, no va a haber una frecuencia inducida. Por eso acá giran a una velocidad diferente. Acá tenemos el circuito equivalente de un motor de inducción. Tenemos en la parte izquierda la tensión de alimentación del estator, la corriente que entra al estator, la resistencia de los demanados en el estator, la reactancia de dispersión en el estator. En esta rama tenemos la rama de magnetización. Acá tenemos la corriente de magnetización. Acá tenemos las pérdidas en el núcleo del motor. Acá está la reactancia de magnetización. Y acá vamos a tener la tensión inducida en el circuito de magnetización. Vamos a señalar que esta parte es el estator y esta parte es el rotor. Y esta es la corriente, la rama magnetizante. Este es el estator. Ahora en esta parte que es el rotor, tenemos la fuerza electromotriz inducida en el rotor, la F en el rotor, la corriente en el rotor, tenemos la resistencia en el rotor, la reactancia en el rotor, y esta es la relación de transformación que va a ser entre el estator y el rotor. Este es el circuito equivalente de un motor de inducción. Luego vamos a obtener el circuito equivalente final. En el circuito equivalente final, para producir el circuito equivalente por fase final de un motor de inducción, va a ser necesario referir la parte del rotor del modelo al lado del estator. O sea, vamos a referir la parte del rotor al estator. Ahí vemos en el circuito que está referido.
Ahí obtenemos las siguientes fórmulas. Obtenemos que BP es igual a B'S y esto es igual a por Bs. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que el voltaje secundario en referir al primario, que es B'S, va a ser igual al voltaje real del secundario multiplicado por la relación de transformación. O sea, si el secundario tiene menos vueltas, su voltaje será menor, pero en referir al primario se va a multiplicar por la relación de transformación. La relación de transformación, como recordamos, es el número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario. La siguiente fórmula tenemos que IP es igual a I'S. Esto va a ser igual a IS sobre A. Esto no quiere decir que la corriente referida al primario, que va a ser que es I'S, va a ser igual a la real dividida entre A, que es la relación de transformación. Esto sigue la ley de la conservación de potencia aparente. Si el voltaje sube por la relación de transformación, la corriente baja por la relación de transformación, ya que el voltaje por la corriente es una constante. También tenemos que Z'S va a ser igual a al cuadrado por Zs. Esto viene a ser la impedancia. La impedancia referida al primario es al cuadrado de la relación de transformación multiplicado por la impedancia del secundario. Esto proviene ya que la impedancia es igual al voltaje entre la intensidad y por lo que la impedancia prima va a ser igual a la relación de transformación por el voltaje sobre la corriente entre la relación de transformación, y eso se tiene que la impedancia referida va a ser igual a la relación de transformación al cuadrado por la impedancia, en lo que nos dice la fórmula. Luego tenemos el voltaje transformado en rotor, que es E1 va a ser igual a E'R por A sub EF por ERO. ¿Qué nos quiere decir esto? E1 es el voltaje inducido en el estator, que es la parte izquierda. El E sub R0 es el voltaje inducido en el rotor si no hubiera deslizamiento, o sea, en condición de sincronismo. Al referir el voltaje del rotor al estator, se multiplica por A sub F. También tenemos que la corriente del rotor va a ser igual a I2. I2 es igual a I sub R sobre la relación de transformación. Esto es similar al caso del transformador. La corriente del rotor referida al estator es la real, dividida entre la relación de transformación. Y tenemos la impedancia en el rotor. La impedancia del rotor es Z sub 2 es igual a la relación de transformación al cuadrado por la resistencia R sub R sobre S más la reactancia. Esto nos dice que esta es la impedancia de rotor referida al estator. La impedancia del rotor va a incluir dos componentes, que R sobre S, que es la resistencia efectiva del deslizamiento, que es S, y JXR sub 0, que es la reactancia del rotor. A referirlo al estator, se va a multiplicar todo por la relación de transformación al cuadrado. Ya. Luego tenemos eh, el flujo de potencia activa, que nos dice la eficiencia de un motor es la relación de la potencia de salida a la potencia de entrada. La eficiencia es igual
a P sub L sobre P sub E. P sub L es la potencia transmitida al eje entre P sub E, que es la potencia activa suministrada al estator. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos dice que la eficiencia se representa, como ya hemos visto, mide cuán eficazmente el motor convierte la energía de entrada en la potencia eléctrica en energía de salida, que es la potencia útil, que se calcula de la ecuación que ya hemos visto. Dice que cuanto más alta es la eficiencia, menor es la energía desperdiciada. Luego tenemos las pérdidas por la corriente al cuadrado por la resistencia en el rotor. Esto se puede demostrar que las pérdidas de la corriente al cuadrado por el rotor por P sub JR en el rotor están relacionadas con la potencia de entrada al rotor por la ecuación PJ sub R, que es las pérdidas de la corriente al cuadrado por la resistencia en el rotor en watts por el deslizamiento, que hemos visto la fórmula por la potencia transmitida al rotor. Esto nos muestra que conforme se incrementa el deslizamiento, las pérdidas por la corriente cuadrada por la resistencia en el rotor consumen una proporción cada vez más grande de la potencia transmitida a través del entrehierro hacia el rotor. Por ejemplo, un rotor que gira a la mitad de la velocidad síncrona, S es igual a 0.5, disipa una forma de calor del 50% de potencia activa que recibe. Por cuando el rotor está bloqueado, quiere decir que S es igual a 1, toda la potencia transmitida al rotor se disipa como calor. Ya, continuando, tenemos la potencia mecánica. ¿Qué nos dice la potencia mecánica? La potencia mecánica, que se representa como PM, es la desarrollada por el motor. Es igual a la potencia transmitida del rotor menos sus pérdidas, que es I al cuadrado por R. Tenemos que PM es igual a P sub R menos P sub J. Esto se obtiene que P sub R menos P menos S por PR. De ahí despejamos que PM va a ser igual a 1 menos S por PR. La potencia mecánica real disponible para impulsar la carga de un poco menor que la potencia mecánica es debido a que la potencia requerida para superar las pérdidas por fricción del aire y por fricción de los cojinetes, en la mayoría de los cálculos vamos a poder omitir estas pérdidas. Luego tenemos el par o momento de torsión. El par o momento de torsión, que se representa como T sub M, desarrollado por el motor a cualquier velocidad, va a estar dada por T sub M es igual a 9.55. En este caso yo lo he resumido 9.55 por P sub R sobre N sub S, que P sub R es la potencia transmitida del rotor en watts, sobre N sub S, que es la velocidad síncrona en revoluciones por minuto. Pero esto se obtiene al multiplicar 9.55 por P sub M, que es la potencia del motor, entre N. En este caso, P sub M ya hemos visto que es 1 menos S por P sub R. Y N va a ser igual a N, la velocidad síncrona, por 1 menos S. Y esto obtenemos lo que nos da, que es el par de momento de torsión, que es 9.55 P sub R sobre N sub S. El par de momento de torsión real T sub L disponible en el eje es un poco menor que el par de torsión del motor. Esto debido al par o momento de torsión requerido para superar las pérdidas por fricción del aire y por fricción de los cojinetes. Pero en la mayoría de los cálculos esto se puede omitir a esta pequeña diferencia.
Luego tenemos la curva característica del par de velocidad. La primera curva es la curva de par de velocidad de un motor de inducción típico. Nos dice que este gráfico muestra cómo varía el par inducido en función de la velocidad del motor. Eh, Al inicio, cuando la velocidad es cero, el motor va a presentar un par de arranque, que suele ser un poco mayor que el par en plena carga. En la gráfica nos muestra cómo varía el par inducido en función de la velocidad del motor. Al inicio vemos que la velocidad es cero. El motor presenta un par de arranque que suele ser un poco mayor que el par a plena carga. Esto a medida que el motor va acelerando o aumentando su velocidad, el par inducido va a aumentar hasta llegar a un punto máximo que se le conoce como par máximo o par de deslizamiento, que es el valor más alto que puede alcanzar el par. Luego, el par va a disminuir rápidamente conforme el motor se aproxima a la velocidad síncrona, donde el par inducido es cero, ya que no va a haber deslizamiento. Eh, Después de llegar al punto, el par disminuye rápidamente. O sea, en ese punto no hay deslizamiento, por lo tanto se dice que la corriente en el rotor va a ser corriente en el rotor y el par va a desaparecer. Luego tenemos la siguiente gráfica, la siguiente curva, que es la curva de par de velocidad extendida, que incluye frenado y generación. ¿Qué nos dice? Esta gráfica amplía el análisis de la figura anterior, mostrando tres regiones. Tenemos la región de frenado, la región de motor, la región de generador. ¿Qué nos dice cada región? La región de frenado, cuando el rotor gira en sentido contrario al campo magnético, en esta zona el par va a ser negativo y el motor va a actuar como un freno, tratando de detener el rotor rápidamente. Este efecto se puede usar intencionalmente y se llama frenado por contracorriente. Luego tenemos la región de motor. En la región normal de operación, aquí el par va a ser positivo y el motor va a convertir energía eléctrica en energía mecánica. Y por último tenemos el par de generador. Si el rotor supera la velocidad síncrona, el par vuelve a ser negativo y el motor va a actuar como un generador, entregando potencia a la red, y esto ocurre porque se invierte la dirección del par inducido. Continuando con arranque de motores de inducción, a diferencia de los motores síncronos, muchos motores de inducción pueden arrancar conectándose directamente a la línea. Sin embargo, esto puede provocar caídas de voltaje por la alta corriente de arranque. Por eso tenemos motores con rotor de devanado y motor de rotor con jaula de ardilla. Eh, Motor rotor con devanado. Si se usa resistencia adicional en el rotor por reducir la corriente y aumenta el par de arranque. En los motores de jaula de ardilla la corriente de arranque varía según la potencia y resistencia del rotor. Se identifica mediante una letra código de arranque en plena carga del motor. Esa letra indica la potencia aparente del rotor, la potencia aparente de arranque en kVA por HP. ¿Esto qué nos quiere decir? Los motores de inducción, a diferencia de los motores síncronos, generalmente no presentan problemas graves al arrancar, pero en muchos casos simplemente se conectan a la red eléctrica y comienzan a funcionar de manera automática, en un simple y sencillo paso. Lo que lo hace muy práctico
en muchas aplicaciones industriales y comerciales. Pero sin embargo, aunque el arranque directo suele ser posible, no siempre va a ser la mejor opción, como hemos visto. Esto se debe a que al momento del arranque, los motores de inducción pueden demandar una corriente eléctrica muy elevada, varias veces mayor a su corriente nominal de operación. Esta corriente tan alta puede provocar caída de voltaje en el sistema eléctrico, afectando no solo al motor, sino también a otros equipos conectados a la misma red. Para evitar esto, existen métodos especiales de arranque que varían según el tipo de motor. Por ejemplo, en el motor de inducción, el rotor de devanado, es posible insertar resistencias adicionales en el circuito del rotor durante el arranque. Esta resistencia extra tiene dos efectos importantes. Por un lado, va a disminuir la corriente de arranque y por el otro va a aumentar el torque, va a aumentar el par o torque de arranque, facilitando así que el motor supere las resistencias iniciales al movimiento, como la inercia en una carga pesada. Por otro lado, los motores de jaula de ardilla, la corriente de arranque puede variar bastante, pero esta variación va a depender principalmente de su resistencia interna en condiciones de arranque. Esto para facilitar la identificación de la corriente que un motor puede consumir al arrancar. Estos motores llevan en su placa una característica letra de código de arranque. Esa letra indica de manera estándar la cantidad de potencia aparente medida en kilovoltamperios que el motor demanda por cada caballo de fuerza de potencia nominal durante el arranque. Por lo tanto, si queremos calcular la forma precisa de la corriente de arranque de un motor de inducción, es necesario consultar tres datos básicos: placa, el voltaje nominal, la potencia de caballo de fuerza y la letra de código correspondiente. Con respecto al arranque de motores de inducción. Luego tenemos la prueba de vacío. Tenemos el gráfico que tenemos una fuente de potencia trifásica y voltaje y frecuencia variables. Tenemos acá un voltímetro, un watímetro, otro watímetro, amperímetro, amperímetro, otro amperímetro. Está en vacío. ¿Qué nos dice esta prueba de vacío? Nos dice que también conocida como prueba sin carga, este es un ensayo que se realiza en un motor síncrono, sin carga mecánica acoplada a su eje. El objetivo principal de esta prueba es determinar las pérdidas internas del motor, específicamente las pérdidas en el hierro o pérdidas del núcleo, y las pérdidas mecánicas por fricción y rozamientos. Además, esto va a permitir la información sobre la corriente de excitación necesaria para mantener el flujo y sobre la reactancia de magnetización del motor. Tenemos el diagrama que en el primer diagrama que nos representa el circuito de conexión para realizar la prueba de vacío en un motor síncrono trifásico. La fuente de potencia de voltaje y frecuencia variables. Esta fuente va a suministrar un voltaje trifásico equilibrado al estator del motor. La característica de poder va a variar del voltaje y la frecuencia, que es importante para realizar diferentes puntos de la prueba y analizar así el comportamiento del motor en diversas condiciones. El voltímetro nos va a indicar el voltaje de línea aplicado a los terminales del estator del motor. Y tenemos dos watímetros conectados, P1 y P2. Estos dos watímetros se va a utilizar para medir la potencia trifásica consumida por el motor en vacío
en un sistema trifásico equilibrado. La potencia total se puede medir con dos batímetros. La potencia total en vacío, P sub 0, será la suma de las lecturas de ambos batímetros. P sub 0 va a ser la suma del primer batímetro más la suma del segundo batímetro. Esta potencia consumida en vacío esencialmente representa las pérdidas en el hierro y las pérdidas mecánicas, ya que no hay carga mecánica que demande potencia de salida. Los amperímetros, que son tres, van a venir las corrientes de línea, corriente A, la corriente B y la corriente C, que van a circular por cada una de las fases del estator. El motor síncrono en vacío es el círculo que representa el motor síncrono que se está probando. Indica que está en vacío, lo que significa que su eje va a girar libremente sin carga acoplada. La corriente en línea promedio, que es la suma de las tres corrientes, corriente A más la corriente B más la corriente C, dividido entre 3. Esta ecuación va a mostrar cómo se calcula la corriente en línea promedio en condiciones ideales de equilibrio. Las tres corrientes de línea deberían ser aproximadamente iguales. Luego tenemos el siguiente circuito de abajo, circuito equivalente aproximado por fase. Muestra cómo este circuito muestra cómo el circuito equivalente aproximado por fase de motor síncrono bajo condiciones de vacío. El voltaje de fase representa el voltaje aplicado en el estator del motor, que se obtiene dividiendo el voltaje de línea por la raíz de 3 si la conexión es en delta, o es igual al voltaje de línea si la conexión es en estrella. La resistencia 1 nos va a representar la resistencia del demandado del estator por fase. En la prueba de vacío, la corriente es relativamente baja, por lo que las pérdidas en el cobre del estator, que va a ser I cuadrado por R, que como ya hemos visto antes, son pequeñas y a menudo se desprecian. Luego tenemos la reactancia de dispersión del estator, que por fase, que va a estar, es que esta reactancia se debe al flujo magnético que no enlaza el rotor. Luego tenemos la reactancia de magnetización, que es Jx sub m, eh, por fase. Esta reactancia nos va a modelar la inductancia del circuito magnético principal del motor y está relacionada con el flujo mutuo entre el estator y el rotor. Luego tenemos la resistencia de fricción de rozamiento y núcleo, que nos dice que es mayor que la reactancia de magnetización. Este elemento representa las pérdidas en el hierro, que es por histéresis y corrientes parásitas, en el núcleo del motor, y las pérdidas mecánicas debido a la fricción en los cojinetes y el rozamiento con el aire. Esto indica que esta resistencia equivalente es mucho mayor que la reactancia de magnetización, que es X sub m. Esto se va a deber a que en el vacío la mayor parte de la potencia consumida va a ser destinada a cubrir estas pérdidas, mientras que la potencia reactiva está asociada principalmente a la magnetización. ¿Qué podemos obtener en esta prueba de vacío? Al realizar la prueba de vacío y analizar los datos obtenidos, ya sea voltaje, corriente y potencia, se pueden obtener los siguientes parámetros, que por ejemplo las pérdidas en el entrehierro y las pérdidas en el hierro y las mecánicas. La potencia total medida por los batímetros es P sub 0 es igual a P1 más P2, que es la potencia en los batímetros 1 y 2, que representa la suma de las pérdidas en el núcleo y las pérdidas mecánicas. Para separarlas, a menudo se realizan pruebas de diferentes voltajes y frecuencias. También podemos obtener la corriente de excitación en vacío, que se representa como I sub L, que es la corriente de línea promedio.
Esta corriente nos va a proporcionar información sobre la corriente de excitación necesaria para establecer el flujo magnético en el motor en condiciones de vacío. También podemos obtener la reactancia de magnetización, que es X sub M. Aunque no nos va a medir directamente, la reactancia de magnetización se puede estimar a partir de valores de voltajes y corriente masiva, asumiendo que la caída de voltaje y la reactancia es pequeña debido a la baja corriente. Una aproximación sería considerar que la impedancia equivalente en el vacío está dominada por la reactancia de magnetización en paralelo con la resistencia de fricción, de rozamiento y núcleo, dado que esta resistencia es mayor que la reactancia de magnetización, y esto hace que la corriente se atrasará significativamente con respecto al voltaje, y la potencia activa va a ser pequeña en comparación con la potencia reactiva. Luego tenemos la impedancia síncrona, que es la aproximada. Eh, si bien esta prueba por sí sola no da la impedancia síncrona completa, incluye la reactancia de armadura, proporciona información sobre la parte reactiva asociada a la magnetización. En resumen, en esta prueba de vacío podemos evaluar las pérdidas internas en el motor síncrono en condiciones sin carga, determinar la corriente de excitación requerida para la operación, estimar los parámetros importantes en el circuito equivalente, como la reactancia de magnetización, obtener información base para evaluar la eficiencia y el comportamiento del motor bajo carga. Luego tenemos la siguiente prueba, que es la prueba de corriente directa para determinar la resistencia del estator. ¿Qué nos dice esta prueba? Esta prueba de corriente directa es un método sencillo y directo que permite medir la resistencia de los dos devanados del estator de un motor eléctrico. Se aplica un voltaje de corriente directa a través de los terminales del estator y se mide corriente resultante y el voltaje aplicado. Esto mediante la ley de Ohm, se utiliza la ley de Ohm. Se puede calcular la resistencia del devanado. En esta prueba es importante para determinar las pérdidas de potencia en el cobre del estator, que es I al cuadrado por la resistencia, durante el funcionamiento nominal del motor, y para evaluar la condición general de los devanados, por ejemplo, detectar cortocircuitos entre espiras o conexiones y defectuosas, aunque esta prueba por sí sola no es tan exhaustiva para estos fines. En este diagrama que tenemos acá, nos va a mostrar un circuito de conexión para realizar la prueba de corriente directa, con sus devanados en el estator que están conectados en estrella. La fuente de voltaje de corriente directa es variable, que se utiliza por una fuente de voltaje de corriente directa cuyo valor se puede ir ajustando. Esto nos va a permitir controlar la corriente que circula por los devanados del estator. Luego tenemos el resistor limitador de corriente, que es este resistor se conecta en serie con la fuente de voltaje y los devanados del estator. Su función principal va a ser limitar la corriente para evitar alcance valores excesivamente altos que pueden dañar los devanados o los instrumentos de medición. Es especialmente importante al inicio de la prueba al ajustar el voltaje. El amperímetro nos va a medir la corriente directa, que es la corriente I1, que fluye a través de los devanados del estator, y la corriente nominal del estator, que es igual. Medir cerca la corriente nominal ayuda a obtener resistencias bajo condiciones de temperatura similares a la de operación. También tenemos el voltímetro, que va a medir el voltaje de corriente directa, que cae directamente a través de los dos terminales del estator. En la conexión de voltímetro se realiza de manera que mide el voltaje a través de dos fases en serie.
ya que los terminales accesibles del motor van a estar conectados en estrella en los extremos de las dos bobinas en serie. Luego tenemos los devanados del desator conectados en estrella. Tenemos las tres resistencias, están conectadas en estrella R1, R1 y R1. El círculo va a representar el desator del motor y dentro se va a mostrar tres resistencias R1, que cada una va a representar la resistencia de un devanado de fase del estator. Están conectadas en estrella con un punto en común, que es el neutro, y tres terminales externos. Para los cálculos, en la conexión del circuito, el circuito se conecta como se muestra en el diagrama. Pero debemos estar seguros de que el motor esté desconectado de cualquier otra fuente de alimentación. Para ajustar el voltaje, se ajusta gradualmente el voltaje a una fuente de corriente directa, comenzando desde cero y así graduándolo hasta que la corriente medida por el amperímetro uno alcance un valor cercano a la corriente nominal del estator, que es la corriente I1 nominal. Es importante no exceder la corriente nominal para evitar el sobrecalentamiento de los devanados. Luego tenemos la medición de voltaje y corriente. Una vez que la corriente se estabiliza, el valor deseado se registrará simultáneamente la lectura del amperímetro I1 y la lectura del voltímetro en corriente directa. En resumen, en esta prueba de corriente directa para determinar la resistencia del estator, mide la resistencia en los devanados del estator, calcula las pérdidas de potencia en el cobre del estator y obtiene información sobre la condición general de los devanados. Esta prueba. Y por último tenemos la siguiente prueba, que es la prueba del rotor bloqueado. ¿Qué nos dice esta prueba? Eh, Acá tenemos la imagen del rotor bloqueado. Tenemos una fuente de potencia trifásica y voltaje de frecuencia ajustables. Tenemos 3 amperímetros, un voltímetro, 3 corrientes, corriente A, B y C, 2 batímetros y un rotor bloqueado. ¿Qué nos dice? En la prueba de rotor bloqueado, también conocida como prueba de cortocircuito o prueba de rotor detenido, se realiza un motor con su rotor inmovilizado mecánicamente para que no pueda girar. El objetivo principal de esta prueba es determinar los parámetros del circuito equivalente del motor, que están relacionados en condiciones de alto deslizamiento, cercanos a 1, como la resistencia del estator, la reactancia de dispersión del estator y la reactancia de dispersión del rotor referido al estator. Estos parámetros son importantes para estimar el par de arranque y la corriente de arranque del motor. El diagrama nos muestra una fuente de potencia trifásica de voltaje y frecuencia ajustable. Esta fuente va a suministrar voltaje trifásico equilibrado al estator del motor. Su característica de poder ajusta el voltaje y frecuencia, que es importante esto. Generalmente la prueba se realiza a una frecuencia reducida, por ejemplo, eh, un valor significativamente menor a la frecuencia nominal, como 15 o 25 Hz, para limitar la corriente a valores seguros y evitar el sobrecalentamiento, ya que el rotor está bloqueado y no hay movimiento para la ventilación. Estos amperímetros van a medir las tres corrientes, corriente A, B y C, que van a circular por cada una de las fases del estator. Durante esta prueba las corrientes suelen ser elevadas, cercanas a la corriente de arranque del motor. El voltímetro va a medir el voltaje de línea aplicado a los terminales del estator del motor. El voltaje aplicado se ajusta cuidadosamente para que la corriente de línea promedio, que es I sub L, sea aproximadamente igual a la corriente nominal del motor. Los watímetros van a medir la potencia trifásica consumida por el motor, con el rotor bloqueado. La potencia total consumida, la potencia bloqueada representa principalmente las pérdidas en los devanados del estator y el rotor debido a alta corriente. Las pérdidas en el núcleo despreciables a baja frecuencia es la potencia total
se va a calcular como la suma de las lecturas de los dos batímetros. El motor, que es el rotor bloqueado, el círculo representa el motor cuyo rotor está inmovilizado, está bloqueado mecánicamente. Es importante asegurar que el rotor esté completamente bloqueado y no pueda girar durante no puede girar bajo ninguna circunstancia durante la prueba para obtener resultados más precisos y evitar daños. La frecuencia de prueba esta nos va a indicar que la frecuencia de la fuente de alimentación durante la prueba suele ser menor que la frecuencia nominal del motor. Y también tenemos que la corriente de línea promedio va a ser igual a la suma de las tres corrientes A, B y C dividida entre 3, y esto va a ser igual a la corriente de línea nominal. Esto nos indica cómo se calcula la corriente de línea promedio, que se ajusta para ser aproximadamente igual a la corriente nominal del motor. ¿Qué podemos obtener de esta prueba de rotor bloqueado? Eh, Podemos obtener la impedancia equivalente del cortocircuito, que la magnitud de la impedancia equivalente por fase se puede calcular utilizando el voltaje de fase y la corriente por fase, si el sistema está equilibrado. También podemos hallar la resistencia equivalente, que la potencia principal consumida por el rotor bloqueado se debe principalmente a las pérdidas en los demandados del estator y el rotor de la resistencia equivalente para fase. También podemos hallar la resistencia equivalente de cortocircuito, que una vez que se conocen las impedancias equivalente y la resistencia equivalente, se puede calcular la reactancia equivalente de cortocircuito. La importancia de la prueba del rotor bloqueado es que es una estimación de la corriente de arranque. La impedancia equivalente obtenida nos va a permitir estimar la alta corriente que el motor demandará al arrancar el voltaje nominal. La determinación del par de arranque. Los parámetros obtenidos son cruciales para calcular el par de arranque del motor. El análisis de rendimiento a alto deslizamiento nos va a proporcionar una información sobre el comportamiento del motor en condiciones de alto deslizamiento, como durante el arranque o bajo cargas repentinas. Y complementa la prueba de vacío. Junto a la prueba de vacío, la prueba de rotor bloqueado permite determinar parámetros importantes del circuito equivalente aproximado del motor, lo que es fundamental para predecir su rendimiento en diversas condiciones de operación. Unas consideraciones importantes que debemos tener es que el bloqueo seguro del rotor va a ser algo esencial, primordial, ya que el rotor está completamente memorizado para evitar cualquier movimiento que pueda causar accidentes o dañar el equipo. La duración de la prueba debe realizarse rápidamente para evitar el sobrecalentamiento de los devanados debido a las altas corrientes. La frecuencia de la frecuencia reducida se utiliza para minimizar los efectos de las reactancias y limitar la corriente. Los parámetros obtenidos en esta frecuencia pueden necesitar ser ajustados para la frecuencia nominal en algunos análisis más detallados. En la conexión del estator, al igual que la prueba de corriente directa, es importante conocer la conexión del estator estrella o delta para realizar los cálculos correctamente. Y eso sería todo con respecto al motor de inducción. Ahora voy a presentar unos ejercicios que voy a explicarlos su solución. Ya, el primer ejercicio nos dice: calcule la velocidad síncrona de un motor de inducción trifásico de 20 polos cuando se conecta a una fuente de 50 Hz. Esta fórmula ya la hemos visto antes, que la velocidad síncrona va a ser igual a la fórmula que es 120 por la frecuencia entre el número de polos. Hemos visto que a mayor número de polos la velocidad síncrona va a ser menor, y a un menor número de polos la velocidad síncrona va a ser mayor. En este caso nos dice que tenemos 20 polos, una frecuencia de 50 Hz, entonces reemplazamos 120 por 50 entre 20, obtenemos que la velocidad síncrona del motor de inducción trifásico va a ser 300 revoluciones por minuto. Esto con un número de 20 polos. El siguiente ejercicio
nos dice un motor de inducción de 6 polos y 0.5 HP de potencia es excitado por una fuente trifásica de 60 Hz. Si la velocidad a plena carga es de 1140 revoluciones por minuto, calcule el deslizamiento. La velocidad síncrona del motor la podemos hallar. Nos dan la frecuencia que es de 60 Hz y el número de polos que son 6. Entonces reemplazamos 120 por 60 entre 6. Tenemos que la velocidad síncrona son de 1200 revoluciones por minuto. La diferencia entre la velocidad síncrona del flujo rotatorio y la velocidad del rotor es la velocidad de deslizamiento. Ya lo hemos visto antes también en la fórmula. Entonces reemplazamos, sería 1200, que es la velocidad del rotatorio, menos la velocidad del rotor, que es 1140 revoluciones por minuto. Entonces la velocidad de deslizamiento es 60 revoluciones por minuto. El deslizamiento es, ya hemos visto también esta fórmula anteriormente, que es la velocidad síncrona menos la velocidad del rotor entre la velocidad síncrona. Reemplazando valores, tenemos la velocidad síncrona y la velocidad del rotor es 60 entre 1200. Obtenemos que es 0.05 o 5%, que es el deslizamiento. Y eso sería todo con respecto a mi exposición sobre el tema de motores de inducción. Gracias.